Bienvenidos, gente linda. Esto es Fútbol entre Amigos. Hola, hola a todos nuestros amigos y seguidores del canal favorito de YouTube, Fútbol entre Amigos. 5 de julio de 1982, campo El Sarriá de Barcelona. Fuimos testigos de ese gran partido histórico que nos dejaron las selecciones de Italia y de Brasil por los octavos de final en fase de grupos del Mundial España 82. Hoy día vamos a tocar ese tema, vamos a comentarlo. Tenemos a Guy, Francisco Miranda y a Carlos Quintini que van a comentar con nosotros el partido. ¿Qué tal, muchachos? Solo un detalle, José, a tu introducción. Yo tenía 3 años en ese momento, no estaba tan atento a ese partido. Pero sí he visto luego todas las historias. Sí, bueno, obviamente es un partido archiconocido que nos atrae a todos por lo enigmático que fue una victoria inesperada de una selección italiana que se veía a priori como más débil, como el rival más débil ante posiblemente la mejor selección de todos los tiempos, que fue esta Brasil, que si bien es cierto, nunca ganó nada, y ya lo vamos a comentar, era considerada, y es considerada hasta el día de hoy, una selección de fútbol excelso, ¿no? Yo tengo que el Brasil del 81 en las eliminatorias llevaba 24 partidos invicto en selecciones. Y la última no perdía desde el 81 contra la selección uruguaya en la final del Mundialito. No sé si recuerdan el Mundialito. Claro que sí. De esos 24 partidos habían sido 20 victorias. Y tuvo una fase de grupos, yo no sé, un poco irregular, con Bolivia y con Venezuela, ganándole apenas por un gol de diferencia de visitante. Y bueno, como se esperaba, en Brasil le gana por buena diferencia de goles a ambos, ¿no? Por 3-1 a Bolivia y 5-0 a Venezuela. Ese grupo, José, debe ser el más cómodo que le ha tocado en cualquier momento de su vida a Brasil para que se quede un mundial. Yo quisiera contextualizar también desde un poquito más atrás, ¿no? La Brasil, campeona del año 70, que se hablaba pues que es la mejor selección que se ha mostrado en un mundial, y que en la década del 70, a partir de ahí, no tiene mejores resultados, ¿no? En Alemania 74 no le va bien, Holanda es la que, digamos, toma esta posta, y hay mucho juego brusco de parte de Brasil, ¿no? Y en el 78 se fue invicta en el mundial, donde por diferencia de goles no llega a la final, por esta historia ya conocida del grupo donde estuvo Perú también, Italia, Perú, Polonia y Argentina. Entonces, digamos, esa esperanza de un Brasil del 70 que no se reeditaba, y ahora en el 82 ya se empezaba a mostrar, ¿no? En el Mundialito del 80 en Uruguay no tuvo los mejores resultados, pero ya en España 82, con un equipo totalmente distinto, ¿no? No había nada ya desde la década del 70, me parece, logra una mejor presentación. Justamente yo creo que eso es lo que hace a este partido en particular tan interesante, ¿no? Porque no solamente es un partido súper recordado por ser uno de los mejores partidos de los mundiales, porque fue en sí un buen partido, además trajo un montón de goles, sino porque cae esta selección que es considerada una de las mejores selecciones brasileras de todos los tiempos, luego, como dices, esas participaciones, ese Brasil dubitativo, ¿no? De los 70, luego pues de todas las glorias de los 50, 60 y bueno, que termina con el 70. Entonces ese impacto, ¿no? de que ese Brasil haya perdido es lo que hace de que rememorar este partido sea tan importante, ¿no? Y sobre todo en la memoria colectiva, era que ese Brasil tenía que haber ganado algo. Era la esperanza que después de 12 años volver a alzar una Copa Mundial, de la cual todos estaban esperando desde la época de Pelé. Contaba con Zico, que le decían el Pelé blanco, y no porque jugaba bien, porque lo hacía, sino que tenían la esperanza de que Zico fuera el nuevo Pelé para que pueda alzarse con la Copa igualmente, ¿no? Pero como decimos, ¿no? Brasil llegaba con prácticamente con una racha de invictos tremenda, ¿no? 24 partidos, 20 victorias, pero sin embargo también se le reclamaban algunos nombres a este Brasil. Por ejemplo, criticaban la presencia del arquero, que no era muy seguro, Waldir Pérez, pero tenía otras alternativas de arquero, ¿verdad, Carlos? Sí, principalmente Leão, el arquero del Palmeiras, que, bueno, tal vez por mala relación con Tele Santana no fue convocado a ese mundial. Bueno, quiero mencionar otro arquero, Carlos, que si bien Leão fue el titular del 74 y 78 y uno de los candidatos, el otro era Raúl, campeón de la Copa Libertadores también con el Flamengo, que también ¿no? Por malas relaciones con el... Nadie se explica por qué Raúl no fue nominado a la selección. Y la otra posición donde había muchas críticas era el delantero centro. En aquella época Brasil tenía muy buenos delanteros centros a nivel de clubes. Reinaldo en el Atlético Mineiro, Roberto Dinamita en el Vasco da Gama, Serginho en el Sao Paulo y Careca del Guaraní. Todos ellos se destacaban en sus clubes, pero realmente ninguno de ellos tuvo una gran... pudo pasar su gran fase
goleadora a nivel de clubes a la selección de Brasil. Recordemos que también había uno que fue campeón de la Copa Libertadores con el Flamengo, Núñez, que era el goleador del campeonato brasileño del año anterior al Mundial, del 81. Sin embargo, Tele Santana también decidió no nominarlo, ¿no? Sí, Núñez realmente nunca recibió muchas oportunidades en la selección, tal vez por la cantidad de alternativas que había. Y creo que tú has hecho un poco de investigación respecto a las razones, José, respecto a las razones por las cuales Careca, Roberto Dinamita no llegan a estar ahí, ¿correcto? Bueno, hay varias versiones que se barajan. Careca era un jugador joven todavía, recién estaba apareciendo, eran sus primeros años en el Guaraní, después pasaría al Sao Paulo y sería goleador ahí, pero lo consideraron como suplente de Serginho. Si bien es cierto también, Carlos, tú nos comentaste en la previa que había tenido una lesión que le impidió llegar en la mejor condición física para al menos ser considerado en la convocatoria, ¿no? Bien, por ahí fue el problema de Careca, mientras que Reinaldo, que era el que pudo haber sido el titular absoluto, porque era un goleador de polendas, Reinaldo, tuvo mala relación con Tele Santana, decía Tele Santana que él hablaba mucho, sobre todo de política, expresaba mucho sus comentarios, utilizaba la selección para estos fines. Y para esto, no sé si será cierto, le puso la excusa de una baja condición física, que no llegaba en buen estado. ¿Y Roberto Dinamita? Roberto Dinamita también tenía, digamos, problemas físicos en ese momento. No llegaba bien y no tuvo buenos partidos en los amistosos con la selección, ¿no? O sea, que digamos que Serginho se perfilaba como el titular indiscutible, pero si vemos los nombres de todos esos delanteros que hemos mencionado, ninguno pues llegaba a la tónica, al ton y son de la selección brasileña de toque que tenía en el medio campo y en la defensa. Digamos que todos desentonaban en alguna forma con la fineza de esta selección. Yo también quería agregar otro detalle. En ese equipo brasileño ocurría algo que hoy en día parece impensable en el fútbol actual. Casi todos los jugadores de la selección de Brasil jugaban en Brasil, en clubes brasileños. El único que jugaba afuera era Falcao, en la Roma de Italia. De los otros 10 titulares, 3 del Flamengo, 3 del Sao Paulo, 3 del Atlético Mineiro y 1 del Corinthians. Ya, Sócrates. Sí, increíble, ¿no? Ver a todos. Y dentro del Nómita había otro más que era Dirceu, que jugaba en el Atlético de Madrid. Bueno, no sé si fue utilizado, no recuerdo realmente si fue utilizado, pero bien, tenía una escuadra, la selección brasileña, repleta de figuras. De verdad estaba pensando en Tele Santana, ¿no? Tú mencionas la cantidad de partidos que tuvo Brasil invicto y quería conocer o saber cuánto de ese tiempo estaba dirigido por Tele. Y bueno, Tele empieza con Brasil en febrero del 80, o sea, todo el 80 y 81 está dirigido por Tele Santana, incluyendo el Mundialito, ¿no? Porque el Mundialito es un torneo que es del 80 y justo en Año Nuevo lo jugaron. Entonces ya Tele Santana pudo ir afinando este equipo que estamos conversando ahorita y que bueno, no logró los resultados, pero digamos, es su equipo, ¿no? El equipo de Tele, todo lo que estamos mencionando ahora, y eso sería también importante recalcarlo. Ahora, como antecedente podemos remontarnos a la Copa de América del 79, que Brasil no la gana, el Mundialito del 81, que Brasil no lo gana, y el 82, que Brasil no lo gana. Y después está incluso la Copa América del 83, que Brasil tampoco la gana. Entonces, toda esa generación es una generación perdedora para los brasileños. Sin embargo, es considerada entre los mejores equipos del mundo. O sea, es una contradicción. Les pesaba la camiseta, les pesaba el ansia de ganar algo. No se entiende. Y hay que considerar de que en realidad el fútbol no solamente es una serie de aspectos técnicos y tácticos, ¿no? También hay una parte que tiene que ver con la psicología del jugador, la cohesión de grupo y todas estas cosas. No tengo realmente mucha información respecto a cómo era el tema de cohesión de equipo, pero algo que sí juega siempre un rol importante es el tema de la presión, ¿no? Y como tú dices, era una selección llamada a ganar, y esa presión a veces juega en contra, sin importar qué tan fuerte pueda ser un equipo, ¿no? Así es. Pero bueno, Italia también jugó este partido. ¿Qué tienen ustedes, muchachos? A ver, por ejemplo, Italia mantenía la base del equipo que en el Mundial 78 quedó en cuarto lugar, con un buen juego. Mantenía el 80% de ese equipo. Que fue derrotado por Brasil, casualmente. Exactamente. Pero, ¿qué pasó? En el año 80, Italia organizó la Eurocopa y fracasó, básicamente con este mismo equipo. Allí comenzaron las críticas. En las eliminatorias, Italia clasificó de forma difícil, digamos, superando a Dinamarca prácticamente solo en las últimas jornadas. Es decir, no mostraba un fútbol convincente. Clasificó como segundo, Carlos. Clasificó como segundo detrás de Yugoslavia. Ok, exacto. Sí, no tuvo una fase nada convincente ni tampoco en partidos amistosos. Así que Italia estaba bajo muchas críticas. Además tenía el caso, la situación de Paolo Rossi, que estaba suspendido
lo suspendieron por 3 años por el escándalo del Totonero, pero la federación le perdonó 1 año, de manera que él, digamos, salió de su suspensión pocos meses antes del Mundial y se pudo reincorporar a la selección italiana. Sí, Paolo Rossi vuelve en el 82, en mayo del 82, con un partido Udinese-Juventus, que lo gana Juventus, y después, unos días después, juega con la selección italiana su primer partido después de varios años. Semanas antes del Mundial contra Suiza, donde pues, Bearzot le recalca la confianza que tenía en Paolo Rossi, a pesar de que el último gol de este había sido en el 79. El último gol de Rossi con la selección fue en 1979. En un partido amistoso, Yugoslavia-Italia. Este caso del Totonero no es un caso menor, ¿no? José, Francisco, Carlos, es algo importante. En Italia siempre ha habido problemas con apuestas, ¿no? Y cayeron muchísima gente cayó en esto de las apuestas. Ya vimos que entre ellos Paolo Rossi y la federación le perdona misteriosamente 1 año de castigo para que vuelva a la selección, ¿no? A Paolo Rossi lo acusan de haber arreglado un partido entre el Perugia y el Avelino. Él jugaba en el Perugia. Y por eso es que lo sancionan. Y eso, o sea, se sabe antes de la Eurocopa del 80. Quizás eso también afectó a la Italia de esa Eurocopa, ¿no? Y bueno, felizmente para Rossi, que era un jugador de Bearzot, de los 78, el que le tenía mucha fe, algo así como el Cueva para Gareca. Esto es que le da la confianza, ¿no? Ahora, Paolo Rossi, hasta el partido con Italia, como dije, no había anotado ningún gol ni desde el 79, ni en la fase de grupos. Con Brasil. Uh-huh. Sí, claro, venía de una sequía total. O sea, si de alguien no se esperaba nada, era de él, con los antecedentes, ¿no? Sí, pues Italia no tiene tampoco una buena fase de grupos. Tiene pues partidos que no hacen prometer nada pues contra los 3 rivales de su grupo. Pues realmente la diferencia, ¿no? Si comparamos pues todo lo que estamos diciendo, cómo llegaban ambos equipos, hacía pensar de que Brasil iba a tener un partido fácil, ¿no? Ahora, la fase de grupos brasileña fue muy buena, pero mostró también ciertas deficiencias en la defensa. Como Carlos, tú lo dijiste en la previa también, ya se nota, comienza perdiendo con la Unión Soviética, comienza perdiendo con Escocia, después al final voltea los partidos y golea a Nueva Zelanda para clasificar primero en su grupo. Y este grupo particular es el grupo C, que agrupa a 3 campeones mundiales, es algo inusual, porque Italia y Argentina no hicieron su tarea. O sea, este grupo debía haber recalado en el Nou Camp de Barcelona. Sin embargo, caprichosamente, el Mundial los agrupa en el segundo estadio de Barcelona, en el Sarriá, 3 campeones mundiales, de los cuales los 3 habían sido al menos semifinalistas en el Mundial anterior. Era un grupo inusual tenerlos a todos juntos y, bueno, a priori decíamos que Brasil podía ser el ganador de este grupo por lo que se había visto. Incluso llegaba al partido con un gol de ventaja, porque le había ganado 3-1 a la selección argentina, mientras Italia solamente había logrado 2-1. Entonces, solo necesitaba un empate para poder pasar. Un empate era más que suficiente para poder pasar a los cuartos de final, ¿no? Este grupo de la muerte, José, que tú estás mencionando en la segunda etapa, no era esperada, pues, ¿no? Nadie se esperaba un Brasil, una Argentina y esto, ¿a razón de qué? Italia no le fue bien en la primera fase, ya comentamos, pero queda segunda en su grupo, ¿no? Y tampoco le va bien a Argentina, campeón del mundo, que estaba sindicada a ser primera en su grupo, donde también estaba Bélgica. También queda segundo. Queda segundo, entonces Brasil era el único que había hecho su tarea, por decirlo así. Entonces el Sarriá era el objetivo para Brasil, no para Italia y Argentina, ¿no? Ellos dos quizás debieron haberse encontrado en el otro estadio de Barcelona, donde también se jugó un torneo, donde fue uno de los grupos más aburridos, inclusive, ¿no? La Unión Soviética, Polonia y Bélgica. Ahí debió haber estado Italia. Esto permitió tener si no el mejor grupo en varias ediciones de los mundiales, uno de los más emocionantes, ¿no? Tener a estos 3 equipos en un solo lugar, jugando en tan pocos días, debe haber sido una de las mejores cosas que le ha pasado al fútbol, al menos en el siglo pasado. Ahora, algo interesante como, digamos, último antecedente previo al partido, es que, como conversábamos en la previa, si bien es cierto, bueno, Brasil le gana a Argentina 3-1, pero también Italia le gana a Argentina 2-1, me parece. Uh-huh. Y eso marca una diferencia respecto a todo lo que había estado pasando con Italia, incluyendo la etapa de grupos del Mundial, ¿no? O sea, gana un partido, se nota un cambio en la visión táctica de Bearzot, y ese es el tema que comentábamos, ¿no? Que es el tema que Tele Santana tal vez
no supo pescar, o al menos no pescó completamente, ¿no? Para plantear su partido en este partido que vamos a analizar, ¿no? Ahora, recordemos que Italia a duras penas clasifica por un gol anotado, ni siquiera diferencia de goles, sino por un gol anotado como segundo, puesto que Camerún también tenía la misma diferencia de goles, pero un gol anotado menos. Italia anotó contra Camerún y contra Perú, por eso fue que pasó a la siguiente ronda como segundo. Clasificaban los dos primeros. Italia estaba en silencio estampa, no sé si recuerdan, que era, ellos no hablaban con la prensa. En la fase de grupos decidieron cerrar toda comunicación con la prensa y no hablar más, no prestar declaraciones antes del partido con Argentina. Y es así como lo consideran medio cura, medio cábala, no hablar con la prensa. Sí, Italia se concentró en casi que un castillo en Galicia para la fase de grupos. Era un lugar bastante aislado. También tenían medidas para digamos, no permitir la entrada de los periodistas. Todo eso formó parte de ese silencio estampa que nombra José. Y curiosamente, para la fase de grupos, cuando lo lógico era que Italia se trasladara a Barcelona, el entrenador decidió quedarse en Galicia porque consideró pues, que las condiciones lo favorecía, ese silencio, ese aislamiento, favorecía al equipo italiano. Bueno, hay que hacer un contexto rapidito sobre el Mundial del 82, ¿no? Era el primer Mundial que se jugaba con 24 equipos, el anterior Argentina había sido con 16, y permitió eso en la llegada de más selecciones asiáticas, africanas, incluso Nueva Zelanda, de Oceanía pudo participar, ¿no? Ser un Mundial un poquito más grande, y eso también modificó el formato de clasificación de la segunda fase, que se organizaron en 3 grupos, ¿no? Ya lo estamos comentando en el caso del grupo de la muerte, cosa que cambió luego ya en fase de llaves para México 86, ¿no? Pero digamos, España 82 fue toda una novedad en organización de torneos mundiales para la época, y ahí es donde podemos encontrar esta historia del Brasil-Italia. Francisco, ¿tú nos podrías ayudar con las alineaciones? Por supuesto. Bueno, tenemos primero a Italia, que en el papel salió presentando un 4-4-2, con Dino Zoff en el arco, Cabrini, Calovati, Gentile y Scirea en la defensa, Antonioni, Oriali, Tardelli y Conti en el medio campo, y 2 delanteros, Graziani y Rossi. El técnico era Enzo Bersot, como hemos conversado, y bueno, ya vamos a conversar más adelante acerca de cómo esto se mueve ya en el partido mismo. Cómo se mueve el esquema en el planteamiento en la cancha, ¿no? Que termina siendo, en el caso de Italia, más cercano a lo que vendría a ser un 4-2-3-1. Y en el caso de Brasil, sí se mantiene más el esquema durante todo el partido, que parece ser un 4-1-4-1, con Waldir Pérez en el arco, Leandro, Oscar, Luisinho y Junior en la defensa, Tonino Cerezo en el medio, delante de la defensa como un contención, y luego tenemos Sócrates, Zico, Eder y Falcao en el medio campo, y un centro delantero en Serginho, y bueno, Tele Santana como técnico. Yo creo que lo que quería plantear Tele Santana de repente era un 4-3-3 con un falso puntero con Sócrates, tratando de hacerle simetría a Eder por la izquierda, ¿no? Carlos, ¿qué opinas? En cuanto a la postura, digamos, defensiva de ambos equipos, tenemos que Brasil hizo una marcación en zona. Yo diría que sin ninguna marcación férrea sobre ningún adversario italiano, mientras que por otro lado Italia marcaba al hombre. Yo creo que en este caso se ve que Enzo Bersot estudió mucho más al equipo brasileño que el caso contrario. Por ejemplo, él tuvo mucho cuidado en que Gentile marcara, o sea, cuando Brasil tenía la pelota, Gentile se olvidaba de su posición teórica, digamos, del lateral derecho, y perseguía a Zico por todas partes. Eso es lo que había hecho con Maradona, ¿no? Con Maradona en el partido con Argentina. Digamos, estaba replicando la misma fórmula que le funcionó. Sí, aparte de eso, también tenemos que Cabrini marcaba también a Sócrates cuando Brasil tenía el balón. Colovati estaba siempre pendiente de Serginho. Inclusive cuando Colovati más tarde sale sustituido, su sustituto Bergomi también hace esa marcación sobre Serginho. Y por otro lado, Oriali, que en teoría comenzó el partido como mediocampista, en la práctica tuvo que cubrir la zona que era originalmente de Gentile por el lado derecho, y además de eso se encargó de la marcación de Eder, y de una forma, digamos, bastante eficiente. Ahora, también quería agregar que estos jugadores que marcaban, digamos, Cabrini, Gentile, Oriali, cuando Italia recuperaba el balón, estos jugadores como que cambiaban el switch de una forma bastante efectiva y tomaban una postura más ofensiva, más de participación en el avance del equipo italiano. Eso fue, digamos, un gran triunfo del equipo italiano.
Y era una transición bastante competente, ¿no? O sea, lo hacían de una manera bastante efectiva. Hay varios puntos ahí de los que ha mencionado Carlos que son tremendamente importantes para entender la forma en la cual se desarrolló el partido y dónde están las falencias que, como bien dijiste, Tele Santana no llegó a predecir o a prevenir ya en el caso del partido mismo, pero que Bersot sí las tenía claras, ¿no? Bersot supo leer mejor el conjunto brasileño de lo que Tele Santana, el conjunto italiano. Yo destacaría también la marca de Tardelli sobre Falcao, que era prácticamente la marca sobre la salida brasileña. La presión alta que ejerció Italia, bueno, no fue tan alta en verdad, fue digamos casi desde el medio campo, y quería destacar pues, unos movimientos tácticos brasileños que desnudaron algunas deficiencias en la defensa, como las tendencias de los laterales, Junior y Leandro, a irse a la ofensiva, lo mismo que Falcao, irse a la ofensiva como volante de ataque y dejar algunos espacios, sobre todo a Rossi, que se ubicaba entre líneas, detrás de Toninho Cerezo, de Falcao, y delante de un único central prácticamente, como Oscar, visto que Luisinho, el otro central, tenía que cubrir la posición de Junior, que se iba al ataque. Y algo importante que mencionó Carlos cuando conversábamos anteriormente es que la tendencia de Junior era de subir, pero diagonalmente. Y eso hace más complicado el tema del retorno a la defensa de la del típico carrilero que sube por su banda y baja por su banda, ¿no? Guy. En el papel, antes del partido, de este partido del 5 de julio, Brasil era el candidato, ¿no? Brasil era el que estaba mostrando mejor fútbol, Italia era la que venía en una mala fase, entonces Italia tenía la necesidad de ver cómo contrarrestar a Brasil, ¿no? Un Brasil que buscaba hacer más goles que el rival. Quizás le podían hacer goles a Brasil, no había ningún problema, pero el hecho es que Brasil necesitaba hacer más goles que el otro. Italia no, Italia Correcto. Sabía que su potencia de ataque no era muy limitada, a pesar de que tenían a Antonioni, tenían a Rossi que podían liquidar en los momentos que se le presentaran, no iban a tener muchas ocasiones. Las pocas que se le presentaran tenían que ser decisivas, pero sobre todo tenían que controlar al rival. Y Brasil, dentro de todas las posibilidades rivales que hubiera tenido Italia, era uno de esos equipos que los iban a estar atacando constantemente. Entonces, la planificación de Italia estuvo muy bien pensada para controlar a un Brasil muy, muy ofensivo, muy intenso, ¿no? Y definitivamente le salió mejor el plan a Bersot que un Tele Santana preocupado en hacer más goles, pero que tuvo un muro azul que logró pues mantenerlo gran parte del partido lejos del arco. Ahora, es contradictorio que el que necesitaba ganar salga más con un planteamiento pensando en defender que Brasil, que necesitaba solo el empate, y salga pues a demoler con básicamente hasta 8 jugadores de manera ofensiva. Ya dijimos los dos laterales, Toninho Cerezo y Falcao, que se sumaban al ataque, más pues, toda la batería de delantera que tenía. Es contradictorio. Y vemos cómo va cambiando el partido. Italia sorprende en el minuto 5 con un gol de Rossi. Fue un gol realmente que se encontró Rossi. Y esto marca la pauta de lo que sería el partido después. Porque encontrando a una Italia delante en el marcador y con una férrea defensa, los mismos italianos creo que no se esperaban encontrarse tan temprano adelante en el marcador. Esos primeros minutos del partido que ya menciona José, Italia fue la que estaba intentando buscar, ¿no? Sof, por ejemplo, no tocó la pelota, hasta el gol de Rossi no toca la pelota, porque luego del gol saca Brasil, lo primero que hace es patear al arco de Sof, perdón. Entonces ahí es donde recién agarra la pelota Sof. En esos primeros minutos Italia estaba intentando, ¿no? Y encontró un vacío en un centro hacia Rossi. Me hizo recordar cuando veía el partido, no sé si ustedes han jugado Super Nintendo, hay un juego de fútbol donde tú siempre metías los centros así en comba hacia el área, y venía el otro y cabeceaba. Lo mismo ocurrió con Rossi, le metieron el centro en comba, vino Rossi, se metió entre la defensa, nadie lo vio, y le cambió de lado al arquero Pérez, ¿no? Y así consigue primero Italia sorprendentemente. 5 minutos, el partido estaba totalmente frío, y ahí Italia estaba ganando 1-0. Tremendo. Esos son los partidos que le favorecen a Italia. Y el tema bueno, en algún momento estuvimos conversando previamente, yo veo de que hay una serie de cuestiones que se dan durante este partido, podríamos llamar fortuitas, que hacen de que bueno, el desenlace sea el que todos conocemos. Pero este tema que mencionaba José es súper importante, porque si no se da este gol de Italia, realmente el nivel ese de desesperación, vamos a llamarlo así, presión de Brasil, no se hubiera dado en el partido de la forma en que se dio y hubieran desnudado menos todas esas falencias que hemos estado conversando, ¿no? Ahora, vemos el gol de Rossi, que lo comentaste tú, Guy. Rossi aparece detrás de los dos centrales y ganándole la posición a Junior, lo que habíamos comentado anteriormente. Justamente Junior deja el vacío,
Rossi aprovecha esos espacios y en 5 minutos, pues Italia ya se había dado perfectamente cuenta que dónde estaba la cancha en los espacios para jugar. Un detalle esto, que no se ve en la actualidad del fútbol, luego del gol, tiran una bengala al campo, al arco de Brasil, y la patean la bengala, la sacan de la cancha y continúan el pateo. No sé si se dieron cuenta de ese detalle, pero en estos tiempos pues no se... Ya no ves esas cosas. ¿no? Qué detalle. O si los 10 primeros minutos son definitivamente Italia proponiendo, atacando, siendo muy, muy ofensivo. Bueno, en el minuto 5 hacen el gol. Yo diría que estaba balanceado. Sí, luego me parece que es en el minuto 10, hay un pase de Zico a Serginho que patea mal. Serginho define como... horrible. Infernalmente, digamos. Así es. Y bueno, y en el minuto 12 ya nos encontramos con el empate, ¿no? Con el gol de Sócrates. Entre el minuto 5, que es el gol de Rossi, hasta el minuto 11, que es el gol de... esta jugada de Serginho, parecía Brasil como que no le hubiera importado tanto que esté perdiendo, no se le veía pues muy abocada, sabía que en cualquier momento iba a ocurrir algo, cosa que empezó a ocurrir, ¿no? Se llega la jugada de Serginho, que es una pelotera en el área que no logra definir correctamente, y luego viene esta genial jugada de Zico con pase a Sócrates con definición de lado ya en el minuto 12. Permíteme que te interrumpa, Guy, pero si vemos la jugada de Serginho, Zico la quería definir, y Zico le reclama, ¿por qué no me dejas patear? Y después llega el empate de Sócrates, y Brasil ya tenía el partido otra vez en las manos. A los 10 minutos volvía a emparejar las cosas, todo comenzaba de cero, podía dedicarse tranquilamente a dominar el partido, pero siguieron los errores. Y este gol de Sócrates con genialidad de Zico en el pase, tiene un tema importante que conversábamos con Guy. El gol es en el palo que el arquero nunca debe dejar que le metan gol, ¿no? En su palo. Pero lo que sucede es que Sócrates avanza tanto que llega un momento en el cual le hace pensar a Sof que lo único que podía hacer era tratar de centrarla y esperar a que uno de los jugadores la encuentre, y hace lo contrario. Entonces Sof en ese momento se inclina hacia el lado fuera del arco y Sócrates se la empuja en el palo, que también es otra genialidad, ¿no? Qué linda la imagen cuando Sócrates patea y muerde, y la pelota muerde la cal antes de entrar a la portería. Exacto. Es linda, a mí me queda... Y antes del gol, ya graficando un poco la jugada, Zico se saca Colomati con una genial jugada de estas que nos gusta ver en el fútbol, ¿no? Una jalada de pelota y lo deja fuera Colomati y sigue entrando y le deja el pase a una Sócrates. De las pocas veces que lo perdió a Gentile, ¿no? Ajá, y yo creo que Brasil, a partir del gol, gana confianza y sabe que pueden hacerlo, así como llegó ese, pueden llegar más, ¿no? Entonces ya era un Brasil más seguro, a pesar de que Italia le había hecho un primer gol rápidamente. Yo pienso, Brasil se sentía con la seguridad de que puede llegar otro gol. Algo que es interesante es que un minutito después del gol del empate de Brasil, Gentile le hace una falta seria a Zico por detrás, como diciéndole para que no vuelvas a hacer un pase como ese, y le sacan su amarilla, ¿no? Llega la amarilla, ¿no? Lo condiciona. No es condicionar a uno de los defensas ahí nomás, ¿no? Estamos hablando de antes del minuto 15 del partido, ¿no? Sí, pero no lo condiciona tanto, porque después al final Gentile siguió. No fue nada de Gentile. Creo que las amarillas en esa época eran bien trabajadas, ¿no? No se repartía una amarilla sin duda. Tenía que entrar duro, ¿no? Eso es algo importante de recalcar, porque hay varios jugadores durante el partido que reparten rico, en particular Gentile y Cirea. Y realmente el árbitro, hay un momento en el cual piensas que se ha olvidado las tarjetas en la casa, ¿no? Sin embargo, las posiciones no se corrigieron en Brasil para permitir esa posesión del medio campo, y llega el segundo gol italiano. El error de Cerezo. De Toninho Cerezo, tratando de hacer un pase horizontal a Junior. Todos se quedan y el oportunista Paolo Rossi logra captar esa pelota, irse a la portería y batir desde fuera del área a Valdir Pérez. No esperó acercarse más al área, sino que desde afuera, ¡pum! Es una combinación ahí de el error de Toninho Cerezo y un poco también como que se nota de que el resto de la defensa estaba un poquito dormida, ¿no? Como que no reaccionan rápido y bueno, y como tú dices, ¿no? El oportunismo de Rossi hace el resto, ¿no? Un ataque que acaba en una falta que lanza Italia y sale al saque de meta, y del saque de meta, o sea, una salida totalmente libre de Brasil, es que viene el error de Toninho. O sea, era un equipo pensando en atacar antes que defenderse, y Toninho da un pase que si uno es malicioso, creería que se la regaló al italiano, ¿no? Porque no había forma de pensar a quién le podía dar el pase si no era el italiano, que era el único que estaba ahí, y Rossi, pues, no, ni tonto ni perezoso, ¿no? Avanzó un par de metros, midió al arquero y se la clavó, ¿no? Estamos viendo hasta ahora 2 goles que llegan por
errores brasileños, más que por supervirtudes italianas. Bueno, el primero sí fue una jugada un poquito más buscada de parte de Italia, ¿no? Había una intención de centrar y encontrar a alguien. Pero este segundo fue caído del cielo. Sí, Yo creo que el segundo gol marca el resultado del partido, ¿no? Si tú estás jugando con un equipo que se encuentra el gol de esa manera, es porque hoy día no te va a ir bien. Simplemente no te va a ir bien. Sí. Y después, bueno, Italia le remarca a Brasil la forma de que le va a seguir jugando. Más adelante vemos que sucede la falta, esta bien comentada, del jalón de camiseta de Gentile a Zico dentro del área, con la posibilidad de rematar y anotar. Que le desgarra la camiseta y Italia le dice, bueno, todo el partido te vamos a marcar así que... Antes de eso, tenemos que Sócrates estuvo a punto de anotar un gol, el gol del empate, con un cabezazo, que nosotros lo defendió bastante bien. E inmediatamente después ocurre un tiro libre, que antes de ser cobrado a favor de Brasil, se lesiona Colovati. Realmente no vi la jugada, o sea, qué fue lo que ocurrió con la lesión de Colovati, y es sustituido por el jovencísimo Bergomi, de apenas 28 años, a pesar de su 18 años. Bergomi que llegó a jugar el Mundial de Francia en 98, ¿no? O sea, 16 años después de este Mundial, Bergomi todavía tuvo la oportunidad de jugar por su selección, pero no jugó, o sea, 82, 86, 90, 94, 98, de los 5 no jugó Mundial, ¿no? Si no hubiera tenido la suerte también de ser uno de los 5. En ese grupito de los 5. Hasta ahora estamos contando no sé cuántas oportunidades brasileñas, sin embargo, 3 o 4 italianas, de los cuales 2 fueron goles. Entonces, es un tema de efectividad. Y las pocas que tuvo Italia, casi siempre solo frente a Waldir Pérez o con un defensa de por medio, nunca con tanto obstáculo como lo tuvo Brasil. Y Italia empieza a pegar, y a mí me parece curioso porque viendo el partido con los ojos de estos tiempos, no reclaman los jugadores brasileños ninguna tarjeta amarilla al árbitro cuando pasa, pero los fables eran de verdad como para una amarilla, pero no se les cae encima, ¿no? Oye, tú hubieras visto a un jugador haciendo así, ¿no? Así. En esa época no, era como que era normal, digamos, ¿no? O sea, de hecho, el partido solo tiene 2 tarjetas amarillas, y las 2 para 2 jugadores italianos, para Gentile, que ya mencionamos, y para Oriali, que es más tarde en el segundo tiempo. Italia se va al segundo tiempo ganando 2-1, en una posición cómoda y, bueno, esperando la reacción brasileña y cómo iba Tele Santana a replantear las cosas. Segundo tiempo, ¿ustedes creen que replanteó algo Tele Santana? No, en mi opinión, Brasil se basó siempre en la confianza que ellos tenían en su genialidad, en su fútbol, digamos, genuino, puro, ofensivo, creativo, sin darle mucha importancia a la parte táctica. Vemos que durante el segundo tiempo varios jugadores brasileños aparecieron en el área pequeña italiana. Toninho Cerezo, Falcao, Sócrates, por supuesto, Junior, a cada rato entraban, participaban de una forma bastante, digamos, espontánea, diría yo. Mucha presencia en el área de Toninho Cerezo, que siendo el volante tapón, está prácticamente en el área grande todo el tiempo. Y eso remarca, si hay algo que Tele Santana debió haber visto para empezar el segundo tiempo, es justamente lo que mencionaba Guy, que está en relación a esto, que es que cuando Brasil atacaba, se encontraba con el bloque italiano, y cuando Italia atacaba, se encontraba con esta defensa totalmente desorganizada, que no había transicionado bien del ataque a la defensa. Si vemos cómo quedaba parado Brasil al atacar, quedaba con 2 hombres defensivos. Todos los demás estaban sumados al ataque. Bueno, después llega el empate brasileño, de todo el tren de ataque que tuvo, llega el empate de Falcao a los 68 minutos. Algo importante ahí es que, a pesar de que el gol del empate cae finalmente en el 68, en esos minutos entre el 45 y el 68 se ve claramente la pieza clave que fue Sof en ese partido, porque tiene un montón de intervenciones importantes que después continúan, pero ahí en particular hay un mano a mano con Zico en la línea del área que le sale y lo corta. Otro con Serginho, recuerdo, que trata de hacer un taco o algo así, se la tapa. Sí, bueno, y digamos, Brasil a los 68, 70 minutos ya tiene de nuevo el partido en las manos. Ya, faltando creo 20. Que Guy quería agregar. Justo ya Francisco en verdad se con una idea, porque lo que quería comentar era efectivamente, si uno habla de este partido como uno de los mejores jugadores, habla del arquero Dino Zoff, ¿no? De 40 años, ya capitán de la selección italiana, que había tapado varios mundiales para su equipo. Si Zoff fue uno de los mejores jugadores del partido, fue por este segundo tiempo, ¿no? Donde ya Brasil se vuelca en realidad a buscar primero el empate y luego también continúa, y porque en estos minutos que menciona hasta el gol de Falcao, fue constante lo de Brasil y se salva en varias oportunidades gracias a la mano de Zoff y, bueno, un poquito a las pocas pericias, sobre todo de Serginho, ¿no? Que tuvo oportunidad muy clara, pero también vemos cómo Italia defendía en masa y en bloque y no permitía a Brasil que llegara fácilmente al área de Zoff, ¿no? Normalmente eran disparos de fuera del área o eran jugadas que lanzaban por encima
de la defensa para que entrara alguien que pueda lograr conectar o cambiar el sentido de la bola, ¿no? Entonces, no era fácil para Brasil llegar al arco de Italia en ese segundo tiempo y mejor todavía para Italia con un soft más atento, ¿no? Sabiendo que la diferencia la marcaría Italia controlando a Brasil lejos de su área, hasta que llegue el gol de Falcao. ¿Podemos hablar del gol de Falcao antes en detalle, quizás? Claro, claro. ¿Cómo llega, ¿no? Esto con un pase de izquierda de Toniño Cerezo hacia Falcao, cerca del área, y Falcao empieza a irse hacia la media luna y hace lo que decimos acá, un queco acá en Perú, haciendo de que la defensa italiana crea que iba a ir hacia la derecha, y él se queda solo mirando al arco de Dinosoft, ¿no? Y dispara y celebra de una manera explosiva para Brasil. Ustedes veían en el video pues como toda la banca brasileña, el campo de Sarriá era muy pequeñito, no estaba preparado para un partido de esta magnitud, y todo parecía que la gente se metía a la cancha, inclusive, ¿no? Brasil lograba el empate esperado y con un gran gol de Falcao. Es importante que hayas mencionado ese tema del queco, ¿no? De la mañita, porque al ojo no tan clínico podría parecer de que es una falla de la defensa en no salir a cerrarlo, pero realmente es una genialidad de Falcao con esa movidita que hace y que hace que piensen de que va a tratar de buscar el pase en vez de tratar de buscar el hueco, ¿no? Y se crea su hueco de una manera increíble, ¿no? Sí, Carlos. Sí, después del gol del empate del 2-2, Tele Santana hace tal vez el único movimiento táctico con el objetivo de defender ese resultado. Él saca a Serginho y mete a Pablo Isidoro. Pablo Isidoro era un mediocampista bastante versátil, bastante de mucho despliegue físico, y ese cambio nos da la idea de que él realmente quería trabajar más, o sea, darle más fuerza en el campo, en el aspecto defensivo. Saca a Serginho y aparece ese momento Sócrates, entre comillas, pasa a jugar como un falso 9. Que Brasil haya reducido su ritmo de ataque, no, o al menos no de manera evidente. Yo creo que Brasil, bueno, que también, a pesar de que es una filosofía y es totalmente válida, o sea, también es parte del error en este caso, ¿no? Porque si ya estás en el minuto 70 con un partido empatado y lo que necesitas es un empate, tranquilamente podrías modificar para tratar de mantener eso, ¿no? Teniendo gente como para mantener la posesión del balón en el medio campo, ¿no? Ahora vamos, señores, estábamos en el minuto 70 y Brasil tenía el partido en las manos, estaba clasificando. No se puede permitir desatenciones de esa forma. Y cómo llega el gol de Rossi, de ese córner ingenuo, un tanto ingenuo, que encuentra una patada fuera del área, encuentra a Rossi bien ubicado, sin marcación, para simplemente desviar ese tiro, ¿no? Así es, correcto. Y a partir del segundo gol, Sof empieza a tener más intervenciones geniales incluso. Sí, bueno, yo creo que la mejor de todas es después ya del gol de Italia. Rossi 0-0. Pero ya en el minuto 40. Y que simplemente pues esa sacada de Sof es una tapada de clase mundial, ¿no? De un cabezazo, ¿no? Un cabezazo de Oscar. Un cabezazo de Oscar. Cabezazo abajo, de las que son más difíciles de agarrar para el arquero. Sí, ¿no? Tremendo Sof. Un Brasil ya volcado en ataque porque obviamente se acababa el tiempo y estaba perdiendo el empate que nos clasificaba, y se encuentra esa situación donde Sof, realmente, ¿no? Con una mano salvadora, muy al estilo de Gordon Banks, ¿no? Una gran tapada casi en la raya del arco. Y casi en la raya del partido también, porque es en el minuto 89, si no me equivoco. O sea, ya sí. Casi al poco. Pero bien, al final, esta es una victoria italiana inesperada, y creo que le dio todo el sabor, toda la emoción, encendió más este mundial, sobre todo a los italianos, que no esperaban mucho de su selección al inicio. Sin embargo, le sirvió de inyección anímica para poder enfrentar los siguientes compromisos y salir airosos y vencer el mundial. Y bueno, como ya sabemos, y como ya habíamos comentado, ¿no? Rossi venía de la sequía completa, hace los 3 goles en este partido, y encima de eso hace goles en los 2 partidos siguientes, hace 3 goles más entre los 2 partidos, 2 contra Polonia y 1 contra Alemania en la final. Rossi sale goleador con 6 goles del mundial, haciendo 50% de esos goles a Brasil. Ahora, obviamente, sin quitarle importancia para nada al hecho de que Italia haya ganado ese mundial muy merecidamente, creo que el análisis más importante es qué cosa significa esto, este golpe para Brasil con respecto a su fútbol, a su filosofía, cómo cambian las cosas, ¿no? Sí, bueno, digamos que Brasil está esperando ese título, ganar un título desde el 70, y no lo logra hasta el 94. O sea, todo lo que tuvo que esperar con esta generación en medio para poder alzar nuevamente la Copa.
¿Ustedes creen que, porque muchos expertos, digamos, comentan de que esta falla, ¿no? de Brasil en obtener un título teniendo básicamente todo lo que era necesario para tenerla, lleva a un cambio de visión de su fútbol, ¿no? De este fútbol del juego bonito, de siempre estar atacando, a comenzar a convertirse más en un equipo hecho para ganar más que para mostrar. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Bueno, a partir de esta derrota de Brasil se planteó un debate en Brasil, básicamente, ¿de qué nos vale jugar bonito si no ganamos ningún torneo? Entonces, durante los años siguientes, si se pone a ver, no hubo ningún otro técnico de la selección de Brasil que primara, o sea, que pusiera como prioridad el fútbol bonito, como lo hacía Tele Santana, que era un romántico del fútbol. Ninguno de los que vino después tenía, digamos, esa misma visión, sino que le daban más énfasis a la parte táctica. Lazzaroni, Parreira y los que vinieron después. Entonces, Brasil posteriormente ganó algunos torneos, ganó mundiales, Copas América, pero realmente nunca más mostró a un equipo que priorizaba demasiado, digamos así, la parte del fútbol, del juego bonito, del espectáculo, sino de forma mucho más equilibrada. Se convirtió en un equipo más práctico, digamos. Kai, ¿tú estás de acuerdo? Brasil, se sabe, ¿no? Se habla del miedo que le tenían ya los resultados en Brasil. Tele Santana sigue siendo técnico de la selección en el Mundial del 86, a donde él regresa como director técnico. Él originalmente no era el técnico, lo vuelven a llamar, digamos, en el 86, donde nuevamente hace una campaña, no del nivel de la del 82, ya están un poquito mayores algunos jugadores, pero tuvo un gran partido contra Francia, la que debió haber ganado en México, ¿no? Y por penales no avanza, y es como que ese fue el toque de muerte para este fútbol. El fin del romanticismo. ¿No? Así es, este fútbol que, como lo mencionaba, buscaba hacer más goles que el otro equipo. Ya Brasil se preocupa porque empieza la tensión de no conseguir título, de no conseguir la Copa del Mundo, y en Italia 90 pues va con un equipo totalmente priorizado, ¿no? Donde vimos no le va bien en la primera fase, pierde con Argentina a pesar de que ese fue el mejor partido del Mundial de ese Brasil de Lazzaroni, ya equilibrando un poco en el 94 con Parreira y estos dos buenos delanteros que tuvo como Romario y Bebeto, pero con un equipo mucho más preocupado en destruir que en crear, es que logra Brasil recuperar esa Copa que se le había sido adversa con un mejor fútbol, pero tuvo que adaptarse a las necesidades de los nuevos tiempos y de los rivales, sobre todo, ¿no? Y yo creo que sí, efectivamente, tuvo que modificar Brasil para llegar a eso. Mientras que Italia fidelizaba ese estilo catenachístico de priorizar, estar bien atrás, un gran arquero, buenos centrales, buena defensa, antes de hacer más goles que el rival, ¿no? Eso, digamos que es el estilo italiano que conocemos hasta el día de hoy. Bien, no sé si quieren agregar algo más sobre lo que fue el partido o el Mundial del 82 para terminar el programa. Bueno, el 82 creo que para la mayoría de nosotros, bueno, Guy es más joven, ¿no? No tanto. A pesar de que todos estábamos ya estábamos para los mundiales del 74 y el 78, éramos muy chicos. El 82 es el primer mundial que pudimos disfrutar realmente, ¿no? Y siempre es maravilloso tener el tiempo para ver estos partidos que eran diferentes, ¿no? Realmente era un fútbol diferente. Y por muchas razones, no solamente por los aspectos tácticos, sino también incluso por cosas como el arbitraje, como hemos estado comentando, ¿no? Que te cambian un partido, porque hoy día un defensa sabe que, la que sigue me voy, ¿no? Entonces, es interesante realmente verlo y recordarlo, ¿no? Yo recuerdo que en el colegio, enfrente del kiosco donde venden ¿no? la comida, estaba escuchando, ni siquiera viendo, estaba escuchando la televisión del vendedor que estaba viendo el partido, y recuerdo cómo festejaban los goles. Claro, nos recuerda también nuestro amigo Juan Carlos, que él no fue al colegio por ver el partido, ¿no? El partido, correcto. Entonces, le dolió la barriga ese día. Hay muchos detalles en este Mundial de España. Yo era pequeño, obviamente, ¿no? Pero el ambiente que uno vivía en los mundiales, sobre todo en los 80, era distinto en estas épocas, ¿no? Las transmisiones, las conexiones, la televisión misma ahora la ves en HD, ¿no? Ves todo muy real, ¿no? La computadora, ¿te acuerdas de la computadora de Pocho? De Pocho Rospigliosi, la computadora. Todo muy, muy analógico, pues no muy hecho a como se podía, pero era lo que teníamos en esa época, ya alguna magia, ¿no? A los partidos, a los recuerdos, y también, por ejemplo, las publicidades. Estaba yo viendo las publicidades que habían al fondo, y hay uno que dice River 90 en el partido de Italia. Yo me puse a buscar qué cosa es River 90 y no hay mención de algo que se llame, con una marca que sea River 90. No sé si ustedes saben algo al respecto, pero me puse a ver hasta las publicidades, ¿no? ¿Qué cosa publicitaba el fútbol en esa época? ¿No? Había trago, estaba marcas, estaba Winston, o sea... alguna marca de cigarrillos, claro, Winston. Marca de cigarrillos, ¿no? Pilas. Estaba JB,
Rayo Está Vac. esto, Rayovac. JBC, recién están saliendo los Betamax, ¿no? Con JBC, entonces ese tipo de detalles a mí me parece fantástico para ver, ¿no? De detalles que no solamente tienen que ver con los futbolísticos, sino ese ambiente alrededor. El mismo Sarriá del estadio estaba muy pegado, es un estadio que hoy por hoy no podría ser local para un campeonato de fútbol, no se puede ver un mundial, un estadio con esa magnitud, esa calidad, ¿no? Ya no existe el estadio, ya lo han destruido lamentablemente porque parece, o sea, ahorita sería como un templo para el fútbol, ¿no? Porque definitivamente el ambiente que se sintió en ese partido es muy, muy intenso. El partido fue a las 5 de la tarde, hora de España, y el calor, hasta ahora yo veo el partido y me da calor viendo el partido, ¿no? La gente estaba sin polo, ¿no? Los italianos felices, obviamente, por el hecho de que ganaba un equipo que no pensaba, y estaban pues mostrando su felicidad muy a la italiana, como hemos visto ahora con la Eurocopa, ¿no? Entonces, el ambiente de España 82 es muy distinto, personalmente, a lo que yo he visto en mundiales posteriores, inclusive, ¿no? Al menos en Europa, no he visto un mundial con ese ánimo, con esa fiesta como se vivió en España 82. Y eso es lo que casualmente nos marcó de niños, ¿no? Así es. Bueno, eso fue nuestro recuento de fútbol entre amigos del partido Italia-Brasil de 1982, donde clasificó la selección italiana, posterior campeón de ese mundial. Con nosotros será hasta una nueva transmisión del programa y pues me despido. Chao, muchachos. Bueno, gracias. Chao. Un gusto. Chao, chao. ¿No?